Buen día. Vamos a iniciar entonces con el segundo encuentro sincrónico en el curso de análisis conductual y construcción de ítems del doctorado en psicología del comportamiento. Hoy vamos a estar compartiendo, voy a compartir con ustedes sobre los instrumentos de evaluación psicológica. ¿Qué son los instrumentos de evaluación psicológica? Los instrumentos de evaluación psicológica son herramientas diseñadas para medir diversas variables psicológicas, como capacidades cognitivas, rasgos de personalidad, estados emocionales, comportamientos y otros aspectos relevantes del funcionamiento mental y conductual de los individuos. Estos instrumentos entonces nos van a permitir obtener datos tanto cuantitativos como cualitativos que pueden ser utilizados para con diversos objetivos, como lo es diagnosticar, investigar y planificar intervenciones terapéuticas o educativas. Entonces, vamos a continuar. ¿Cómo tenemos entonces que los instrumentos psicológicos tienen como todos los procesos a lo largo de la historia, un origen que se remonta a la antigüedad? Comenzamos con el primer hito histórico de cuando hablamos de esos precursores antiguos y medievales, y vamos a continuar. En el siglo XIX, el surgimiento de la psicología experimental. Francis Galton, considerado como uno de los pioneros del uso de métodos estadísticas para estudiar las diferencias individuales, él estableció un laboratorio antropométrico en Londres en 1884, donde medía las capacidades sensoriales y motoras. Entonces, él fue uno de los precursores de esas mediciones de aspectos como, en este caso, como capacidades sensoriales y motoras, pero que estaban relacionados con aspectos psicológicos. Gunn, en 1879, funda el primer laboratorio de psicología experimental en Alemania. Él es considerado por algunos autores como el padre de la psicología experimental porque, bueno, fue uno de los precursores con el establecimiento de ese primer laboratorio experimental, de establecer la base de la psicología científica a través de medir procesos mentales básicos y a través a su vez, de métodos experimentales rigurosos, porque precisamente se trataba de la psicología experimental, como ya vimos en la clase pasada, en el encuentro pasado, como la psicología conductual, el conductismo, en sus primeros momentos se venía desde esa rigurosidad experimental. Luego, a principios del siglo XX, podemos ver o podemos encontrar el desarrollo de esos primeros test psicométricos a través de Binet y de Simon. En 1905, estos psicólogos franceses desarrollaron la primera escala de inteligencia conocida como la escala de Binet y Simon, y fue diseñada para identificar a los niños con dificultades de aprendizaje en el sistema educativo francés. Luego, más adelante, Lewis Terman, psicólogo estadounidense, que adaptó y estandarizó esa escala Binet-Simon para el uso en los Estados Unidos, creándose así la escala más conocida a lo largo de la historia, que es la escala de Stanford-Binet en 1916. Robert Yerkes, durante la Primera Guerra Mundial, desarrolló las pruebas de inteligencia ARMY, tanto la alfa como la beta, para evaluar las capacidades cognitivas de los soldados. Vemos entonces cómo a inicios del siglo XX se generan estos procesos a través de estos psicólogos e investigadores de los procesos de evaluación psicológica que van dando pauta a la historia que hoy conocemos como eh, sobre los instrumentos de evaluación psicológica. Continuando con esos hitos históricos, tenemos que a mitad del siglo XX hubo una expansión y diversificación de esos procesos eh, este, de
de medición psicológica a través de, por ejemplo, de la escala Wechsler que introdujo David Wechsler para la medición de la inteligencia adulta a través del WISE en 1955 y de la escala Wechsler para niños del WIS que medía la inteligencia en niños en 1949, la de niños. También Cattell desarrolló la teoría de la inteligencia fluida y cristalizada, así también como el 16PF, que es una herramienta de medición que todavía está siendo utilizada, igual que la escala Wechsler. Y Rorschach introdujo el test de Rorschach, bastante conocido también desde la psicología, en 1921, que fue una técnica, un test proyectivo que evalúa la personalidad a través de la interpretación de manchas de tinta. Entonces vemos en la mitad del siglo XX cómo continúa el desarrollo de esos instrumentos de evaluación psicológica. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI, los avances tecnológicos y teóricos también establecen una pauta en el desarrollo y en el avance de la historia de los instrumentos de evaluación psicológica. Vemos que la teoría de la respuesta del ítem, IRT, esta teoría desarrollada a partir de 1960 permitió la evaluación más precisa y adaptativa de las habilidades y rasgos psicológicos. Esta teoría es utilizada aún en la actualidad para el desarrollo de test psicométricos que miden aspectos psicológicos del ser humano. También la aparición de test computarizados, el avance de la tecnología informática permitió el desarrollo de pruebas psicométricas administradas por computadora, mejorando la eficiencia y la precisión en la evaluación de estos aspectos psicológicos a través de estos test computarizados. La neuropsicología permitió también a finales del siglo XX y principios del siglo XXI el desarrollo de pruebas neuropsicológicas que permitió una evaluación más detallada de las funciones cognitivas y cerebrales, ayudando en el diagnóstico precisamente de estos trastornos neurológicos. Entonces, luego de ver el, cómo ha sido el desarrollo histórico de estos instrumentos psicológicos, vamos también a ver cuál ha sido su alcance o cuál es su alcance, cuál viene siendo su alcance también, que de alguna manera nos permite ver la importancia de estos instrumentos psicológicos. Uno de sus alcances más importantes o más conocidos es el diagnóstico clínico. A través de estos instrumentos nos permite hacer evaluación de trastornos, ¿verdad? Son fundamentales en este diagnóstico de trastornos mentales y de comportamiento estos instrumentos de evaluación psicológica. A través de ellos nosotros, los psicólogos clínicos o los psicólogos en algunas de las ramas de la psicología, más que todo el clínico, puede evaluar a través de estos instrumentos, realizar evaluaciones que permitan diagnosticar tanto trastornos mentales como trastornos del comportamiento. Esto va a permitir también la planificación del tratamiento. Permite ver a través de la evaluación y el diagnóstico, entonces va a permitir ver esas necesidades específicas del paciente y esto va a facilitar la planificación de la intervención terapéutica personalizada o puntual en un paciente específico. La evaluación educativa. Como bien sabemos, uno de los
de los alcances, también muy importante, es en el área educativa a través de, primero, de la detección de necesidades educativas especiales que permiten los test de inteligencia y las evaluaciones del desarrollo, como la escala que vimos de Wechsler en niños, el WIS, esto permite, esta escala permite identificar en los estudiantes que necesitan programas de educación especial o alguna intervención específica. Porque la escala Wechsler, WIS, en este momento la que hacemos referencia, a la que se hace referencia, mide el coeficiente intelectual. Entonces, por ejemplo, se puede medir a través de esta escala o se puede diagnosticar, eh, por ejemplo, un trastorno en el desarrollo cognitivo, una deficiencia cognitiva o una discapacidad cognitiva que entonces va a permitir una detección de necesidades educativas especiales específicas en este caso. La medición del rendimiento académico. Existen instrumentos específicos para esta medición que permiten evaluar el progreso de los estudiantes y la efectividad de algunos programas educativos, ¿verdad? Esto en el área educativa específicamente. Continuando, tenemos que también existe un alcance significativo para la selección y orientación profesional a través de los instrumentos de evaluación psicológica. Por ejemplo, la evaluación de aptitudes y habilidades, test como el GATB, ayudan a identificar las habilidades y las aptitudes de individuos. ¿Para qué? Para que que va a permitir al psicólogo orientar los profesionales en los que puedan tener un alto rendimiento en áreas donde precisamente en las habilidades que sean más en esas habilidades que el individuo tenga mayor capacidad, pues ellos van a poder, esto va a permitir orientarlos para que tengan un alto rendimiento en esas habilidades, a través de esas habilidades específicas. También las evaluaciones de personalidad, como el MBTI, se utilizan para comprender las características de personalidad de los empleados y candidatos a algunos puestos de trabajo que van a mejorar el proceso de selección y desarrollo del personal. Sabemos que en la psicología organizacional, el psicólogo organizacional se encarga de hacer la evaluación para selección e inducción de desempeño. Entonces, estas evaluaciones de personalidad van a permitir ir orientando esos procesos de una manera más eficaz y eficiente. Continuando, un alcance también importante de estos instrumentos de evaluación es a través de la investigación científica, que va a permitir tanto desarrollo de teorías psicológicas a través de esos instrumentos de evaluación, se prueban hipótesis, se desarrollan teorías sobre el comportamiento y los procesos mentales, y también la recolección de datos empíricos que facilitan eh, este, los, mm, la recolección de datos que van a permitir, que son necesarios para estudios tanto longitudinales y transversales en psicología y que van a permitir entonces establecer esas teorías psicológicas y establecer hipótesis de predicción de conductas y comportamientos. En cuanto a la evaluación neurofisiológica, neuropsicológica que también mencionamos en la historia, cuando se desarrolló a principios del siglo XX a mediados del siglo XX y el principio del siglo XXI, tenemos que estos instrumentos psicológicos de medición psicológica o de evaluación psicológica permiten la detección de daños cerebrales a través de pruebas neuropsicológicas como la batería de Ashleigh y Reitan. Ayuda a evaluar el impacto de lesiones o enfermedades cerebrales en el funcionamiento cognitivo y conductual. Y también esto va a permitir
establecer la rehabilitación cognitiva. Estos instrumentos guían la planificación de programas de rehabilitación para pacientes con déficit cognitivos debido a lesiones cerebrales o enfermedades neurodegenerativas. Entonces vemos cómo estos instrumentos de evaluación psicológica también son de gran ayuda para esa evaluación neuropsicológica que va a permitir entonces el avance en la atención de pacientes que tengan estas enfermedades neurodegenerativas. Otro alcance importante que se destaca en estos instrumentos de evaluación psicológica tenemos que es la evaluación y el desarrollo organizacional. En cuanto al clima y la cultura organizacional, existen instrumentos como el OCAE que permite evaluar y mejorar el clima y la cultura organizacional en diversas organizaciones donde se ha empleado, así como el desarrollo de liderazgo. La evaluación del líder, LPI, ayuda a identificar y desarrollar competencias de liderazgo dentro de las organizaciones. Vemos también entonces cómo el desarrollo organizacional y el desarrollo del liderazgo se puede ver potenciado a través de estos instrumentos de evaluación. En la psicología forense también se evalúan las competencias legales a través de los instrumentos psicológicos que son utilizados para evaluar la competencia de individuos para participar en procedimientos legales, así como evaluar el riesgo de reincidencia de delincuentes. Vemos cómo el psicólogo forense, a través de estos procesos de evaluación, tiene una participación importante de la mano con el sistema de justicia para dar respuesta y para de alguna manera ser protagonista en estos procesos legales que permiten a los jueces tomar decisiones en cuanto a estos a la incidencia de estos procesos. Tenemos los peritajes psicológicos que ayudan en la elaboración de informes periciales para los tribunales, proporcionando evaluaciones objetivas y científicamente fundamentadas. Por ejemplo, los psicólogos en los tribunales, los jueces en Venezuela específicamente, forman parte del equipo multidisciplinario para hacer apoyo en estos procesos. Por ejemplo, en los tribunales de niños, niñas, de protección de niñas, niñas y adolescentes, los psicólogos trabajan desde esos equipos multidisciplinarios, haciendo evaluaciones psicológicas para ayudar a los jueces a tomar decisiones en cuanto a patria potestad, régimen de visitas, etcétera, etcétera. Y en los tribunales de protección también con respecto a los adolescentes en la parte penal, también apoyan este, a a los jueces para tomar decisiones tanto en los tribunales de control como ejecución para los adolescentes que han cometido delitos. Tenemos en cuanto a la salud pública estudios epidemiológicos. Los cuestionarios y escalas de salud mental se utilizan en estudios epidemiológicos para evaluar la prevalencia y factores de riesgo de trastornos mentales en la población. Vemos entonces cómo la salud pública también, en la salud pública también tiene un alcance significativo de estos instrumentos de evaluación para también los programas de intervención comunitaria. A través de esas evaluaciones se pueden evaluar la efectividad de programas de intervención a nivel comunitario y se ayuda, esto por ende, va a permitir mejorar la salud pública. Si bien es cierto que, como hemos visto, los instrumentos de evaluación psicológica tienen grandes alcances en diferentes áreas del quehacer del individuo, también hay ciertas limitaciones que no podemos dejar atrás y que no podemos dejar de ver de estos instrumentos de evaluación. En cuanto a esto, tenemos una primera limitación que es sobre el sesgo cultural y lingüístico.
El contexto cultural. Muchos de estos instrumentos han sido desarrollados y estandarizados en contextos culturales específicos, lo que limita su validez o lo que puede limitar, ¿verdad?, su validez y fiabilidad en poblaciones diferentes. Las diferentes culturas pueden influir en cómo los individuos interpretan y responden a estas preguntas de estos instrumentos de evaluación. Por ejemplo, un instrumento que ha sido desarrollado y estandarizado, por ejemplo, en Estados Unidos, y sabiendo que la cultura allá es totalmente diferente a nuestra cultura, acá en Venezuela, por ejemplo, puede limitar o puede influir en esa validez y fiabilidad si lo aplicamos por ejemplo, la escala WIS de niños, que fue estandarizada para los Estados Unidos específicamente. Entonces lo aplicamos a un niño en Venezuela, pudiésemos nosotros penalizar a ese niño y por ende tener una situación de validez y fiabilidad en esa evaluación psicológica. ¿Ok? Eso como ejemplo. También las barreras del idioma. La traducción y adaptación de los instrumentos en diferentes idiomas puede traer como consecuencia errores y malentendidos afectando la precisión de esa evaluación. La validez y fiabilidad. Limitaciones en la validez. Un instrumento puede no medir exactamente lo que pretende medir, hablando de la validez de constructo, y puede no ser válido en todos los contextos y propósitos, hablando de la validez de criterio y de contenido. Lo que hablábamos en el ítem anterior. Los problemas de fiabilidad. La consistencia de los resultados de un instrumento puede verse afectada por diversas variables, como el estado emocional del evaluado, las condiciones del entorno donde estemos realizando la evaluación, incluso el sesgo del evaluador. La posición del evaluador también pudiese intervenir en ese problema de fiabilidad. ¿Okay? Entonces vemos cómo la validez y la fiabilidad pudiese convertirse en una limitación de estos instrumentos de evaluación. La estandarización y las normas. En cuanto a la estandarización, la falta de estandarización, la administración de las pruebas puede llevarse a inconsistencia de los resultados. Lo hablamos en el primer ítem, ¿verdad? La variabilidad en las condiciones de prueba puede influir en el desempeño del evaluado. Y las normas desactualizadas. Las normas utilizadas para interpretar los resultados de los instrumentos pueden estar desactualizadas, no reflejando adecuadamente las características de la población actual. Sabemos que la globalización, el desarrollo de la tecnología ha permitido un desarrollo bastante acelerado, y si esas normas en cuanto pudiese ser a la validación o a la corrección de esos instrumentos no están actualizadas, eso pudiese interferir en los resultados de esos instrumentos, lo cual es una limitación para el proceso de evaluación como tal. La interpretación de los resultados, la subjetividad. La interpretación de los resultados puede ser subjetiva, especialmente en pruebas proyectivas y cuestionarios de personalidad, donde la experiencia del evaluador juega un papel importante. ¿Por qué? Porque si no se tiene una experiencia, de alguna manera, una experiencia que permita al evaluador tener más que todo en las pruebas proyectivas, que vamos a ver que hay un tipo de pruebas proyectivas y psicométricas más adelante, ¿verdad? Que son totalmente diferentes. Y que los cuestionarios, donde la subjetividad en cuanto a la interpretación de los resultados puede ser una limitación en estas pruebas más que todo proyectivas. Errores en la interpretación. Los evaluadores inexpertos, si no hay una experticia, si no hay una experiencia, como decíamos en el otro ítem, una experiencia de ese evaluador, esto puede traer errores en la interpretación. ¿Por qué? Porque va a haber una corrección
o una interpretación de los resultados incorrecta y esto puede llevar a diagnósticos erróneos y y decisiones inapropiadas del evaluador con respecto a ese individuo que se está evaluando. Impacto del evaluado. La reactancia y la deseabilidad social. Los individuos pueden, el evaluado puede querer em, responder de alguna manera como él piensa que es socialmente aceptable que él responda. Y entonces esto va a traer resultados negativos y va a distorsionar los resultados, por supuesto. En la actualidad vemos que hay muchas pruebas psicológicas que se utilizan más que todo eh, la, para entrar a una universidad y vemos cómo por las redes sociales se ofrecen preparación para esas pruebas psicológicas. Eso es totalmente inadecuado porque sabemos que esos resultados van a estar de alguna manera no van a ser resultados fidedignos, porque vemos cómo entonces esas personas se encargan de preparar para una prueba que nosotros como psicólogos sabemos que entonces no va a dar un resultado que sea válido. Esos resultados van a estar invalidados. Pero entonces allí vemos cómo eso influye y es una limitación de estas evaluaciones psicológicas. La variabilidad intraindividual. Los resultados pueden variar significativamente de un individuo en diferentes momentos, es decir, debido a esos factores temporales que pueden influir como el estrés y también como la fatiga o el estado emocional actual del individuo a quien le estamos aplicando la prueba. Vemos entonces cómo ese impacto del evaluado puede influir y pudiese convertirse en una limitación al momento de hacer una evaluación psicológica. Los costos y la accesibilidad. Los costos elevados, el desarrollo, la administración y el análisis de algunos instrumentos psicológicos pueden ser costosos. Efectivamente, es una limitación porque no todos los psicólogos y no todas las instituciones tienen la posibilidad de adquirir algunas pruebas psicológicas precisamente por el costo elevado de las mismas. Por ejemplo, cuando sale la escala, cuando llega la escala WIS, la escala Wechsler, tanto WIS como el WISE a nuestro país, a Venezuela, no, en la universidad donde yo estudié, pues, habían pruebas que ellos adquirieron, pero habían universidades públicas que no podían que no tuvieron el acceso, la misma posibilidad de acceder a esas pruebas porque eran costosas, era una batería de evaluación bastante costosa en ese momento. Ahora pues hay algunas opciones y con algunas pruebas que no son las originales, pero que son reproducidas y que se pueden tener más capacidad para obtenerlas. Tenemos la accesibilidad, no todos los instrumentos, bueno, está relacionado con el ítem anterior, no todos los instrumentos están disponibles en todos los contextos geográficos y económicos, lo que puede traer como consecuencia la restricción de su uso en estos contextos geográficos o económicos. Las limitaciones éticas con respecto al consentimiento informado, se debe asegurar que los individuos comprendan completamente para qué se está realizando la evaluación y para qué se están usando esos instrumentos de evaluación. Esto puede tener cierta limitación porque en poblaciones vulnerables algunos sujetos quizás no entienden, es difícil o que entiendan o comprendan el para qué de la evaluación y entonces es difícil obtener ese consentimiento informado. Y la confidencialidad, la administración y el almacenamiento de los resultados de las pruebas deben manejarse en extremo cuidado para proteger la privacidad de los individuos evaluados. Esto algunas veces ha sido una limitación porque no, en algunas instituciones, no, más que todo en instituciones, no, esto escapa algunas veces de lo que debe ser esa confidencialidad y se convierte en una limitación.
Actualización y relevancia, cambios en el conocimiento científico, el avance constante de la investigación psicológica puede hacer que ciertos instrumentos se vuelvan obsoletos o menos relevantes. Eso es precisamente debido a lo que a lo que hablaba anteriormente, la globalización, el avance de la tecnología ha permitido la generación cambios en el conocimiento científico y en esta área específicamente del saber, y esto hace que, este, que, el- que, el- que la, que hayan avances, que ese constante avance hace que algunos instrumentos pues estén obsoletos en este momento. Y la necesidad, eso va a traer que debe hacerse una necesidad de revisión continua. Deben ser revisados y actualizados periódicamente estos instrumentos para reflejar las nuevas investigaciones y por supuesto los cambios en la población objetivo. Esto permite que entonces estén a la vanguardia, que estos instrumentos estén a la vanguardia de la actualidad. ¿Ok? ¿Cuáles son entonces estos tipos de instrumentos? Bueno, tenemos pruebas de inteligencia, pruebas de aptitudes, cuestionarios de personalidad, pruebas proyectivas. Lo que les decía, esas pruebas de inteligencia son psicométricas, las pruebas de aptitudes son psicométricas, los cuestionarios de personalidad pueden ser psicométricos, pero también tenemos pues, pruebas proyectivas de personalidad. En cuanto a lo psicométrico, hay un valor, hay una medición cuantitativa, mientras que las pruebas proyectivas son más cualitativas. Hay unos inventarios de conductas y unas pruebas neuropsicológicas. Esto más o menos es, a grosso modo, los tipos de instrumentos psicológicos, de evaluación psicológica que existen. En las pruebas de inteligencia están entonces las que ya he mencionado, la escala de Wechsler, la escala de progresiva de Raven, tenemos en cuestionarios de personalidad el MMPI. En las pruebas proyectivas tenemos la figura humana, la casa, el árbol la casa y el árbol. Tenemos diversidad de pruebas que pudiésemos mencionar, pero por tiempo no vamos a detenernos allí. El enfoque actual en cuanto a estos instrumentos. Tenemos enfoque en la validez y la fiabilidad, el rigor científico, hay una mayor énfasis en la validación rigurosa de los instrumentos para asegurar que realmente midan lo que se pretende medir. Continuando entonces, tenemos que en cuanto a la adaptación cultural y lingüística, tenemos que hay una mayor inclusividad, adaptación y estandarización de los instrumentos para diferentes culturas y contextos lingüísticos, asegurando que estos sean válidos y fiables para diversas poblaciones. Lo habíamos visto como una limitación, pero vemos ahora que de alguna manera en el enfoque actual se ha venido trabajando para lograr una mayor inclusividad y una adaptación y estandarización de estos instrumentos para las diferentes culturas y contextos lingüísticos. También una sensibilidad cultural, desarrollo de nuevos instrumentos que consideren las particularidades culturales y contextuales de los individuos evaluados. No podemos nosotros entonces pretender evaluar, por ejemplo, una etnia indígena con un instrumento de evaluación que ha sido estandarizado para una cultura totalmente diferente a la de ellos. Entonces, esta sensibilidad cultural nos permite, con el enfoque actual de estos instrumentos psicológicos, este desarrollo que considera las particularidades culturales. Tenemos el uso de la tecnología, que lo he referido anteriormente. Estas pruebas, el hecho de que haya un incremento en el uso de pruebas administradas por computadoras permite una administración de alguna manera más eficiente y la utilización de algoritmos adaptativos que se ajustan a las dificultades de preguntas en función a las respuestas de los sujetos evaluados. Tenemos un Big Data y análisis predictivo que permite la integración de grandes volúmenes de datos y técnicas de análisis predictivo. ¿Para qué? Para mejorar esta precisión y utilidad de las evaluaciones psicológicas. Entonces vemos cómo el uso de la tecnología nos ha permitido en la actualidad mejorar en gran medida y tener un mayor alcance de estos
de esta tecnología para el desarrollo o para precisar mayormente, de alguna manera más efectiva, las pruebas psicológicas. En cuanto a la interdisciplinaridad, tenemos entonces la integración de conocimientos, la colaboración entre psicólogos, neurocientíficos, educadores y otros profesionales para desarrollar instrumentos más completos y multidimensionales. Esto con respecto, está relacionado con respecto al otro ítems. Entonces estamos teniendo en la actualidad una evaluación más holística. ¿Por qué? Porque se utilizan enfoques que consideran múltiples dimensiones del comportamiento y la experiencia humana. Sabemos que el ser humano es un ser humano holístico, integral, y entonces las evaluaciones psicológicas no se pueden quedar atrás, no podemos seguir haciendo, seguir aplicando evaluaciones psicológicas que no vean que no reconozcan esta multidimensionalidad del ser humano y esta integralidad y el ser humano holístico, ¿verdad? Lo que va a permitir esta consideración de dimensiones, de las múltiples dimensiones del comportamiento y la experiencia humana, en donde se integran tanto los datos biológicos como los psicológicos y los sociales. Esto es lo que va a permitir esa evaluación integral y va a permitir esta interdisciplinariedad al momento del desarrollo y la aplicación de evaluaciones psicológicas, de estas evaluaciones psicológicas. Para finalizar, tenemos entonces la ética y la confidencialidad. Hay en este momento una protección mayor de datos con ese enfoque de la confidencialidad y privacidad de los individuos evaluados, especialmente en el contexto de pruebas computarizadas y almacenamiento de datos digitales. Si bien es cierto que se pudiese decir no, porque entonces ahora a través de esas pruebas computarizadas no hay un manejo de la protección de los datos de esas personas evaluadas, no. A través de eso, de esa aplicación, en esos contextos específicos, hay un enfoque de la protección y de esa confidencialidad que va a permitir la privacidad de los individuos evaluados. El consentimiento informado, que hablábamos anteriormente, que era una limitación, ahora hay un aseguramiento de que los individuos comprendan y consientan plenamente el uso de los instrumentos y la finalidad para la que se realiza dicha evaluación. Es decir, hay un mayor énfasis en que esa persona que va a ser evaluada desde lo ético se respete y se tome en cuenta su intención de participar de esa evaluación, porque sabemos que esas evaluaciones no solo se utilizan en la clínica individual, sino que hay evaluaciones de tipo que se realizan a través de investigaciones con fines de esas investigaciones para fines particulares de investigadores, y que entonces debe respetarse desde esa ética que nos debe caracterizar como psicólogos, debe respetarse el que la persona que va a ser evaluado sea consciente del proceso en el que va a participar, ¿ok? Es muy importante. Para finalizar entonces, voy a cerrar entonces recalcando la importancia que tienen estos instrumentos de evaluación psicológica para el quehacer del psicólogo en las diferentes áreas en las que se desarrolle, porque vimos que no está limitado solo al psicólogo clínico, sino que también el psicólogo educativo, el psicólogo organizacional, tiene este gran
utiliza estos instrumentos de evaluación psicológica. Por supuesto que es importante también hacer énfasis en que la evaluación psicológica como tal tiene que ir acompañado, o sea, que estos instrumentos, perdón, que estos instrumentos de evaluación, de evaluación psicológica forman parte de un proceso más grande que es la evaluación psicológica como tal, que debe estar acompañado entonces de un proceso de entrevista psicológica, de observación. En todo ese proceso de aplicación de pruebas, el psicólogo debe ser observador, debe aplicar la observación. ¿Por qué? Porque los resultados de una prueba no son, no deben, o sea, no deben tomarse como únicos para definir, por ejemplo, características, o sea, un perfil de personalidad. Eso debe estar acompañado de una evaluación completa que incluya una entrevista psicológica. Disculpe, me había quedado sin activar el video. Entonces, como les decía, para finalizar, esta evaluación psicológica debe ser completa. Debe tomar en cuenta, por supuesto, los resultados de la aplicación de un proceso de evaluación de la aplicación de estos instrumentos psicológicos que hemos visto, ¿verdad? Pero también tiene que estar acompañada de una entrevista psicológica y de la observación del psicólogo en ambos procesos. Entonces, eso me va a permitir a mí como psicólogo tener una evaluación consolidada, que pueda tener, que sea fiable y válida. ¿Ok? Esa evaluación tiene que ser válida desde lo ético, desde lo profesional y desde que sea una evaluación integral. Yo no puedo pretender aplicar un solo instrumento de evaluación psicológica y pretender emitir un informe psicológico que me sea a mí solicitado desde una institución o desde una persona individual. Yo tengo que ser responsable y ético como psicólogo y saber que esa evaluación psicológica va más allá de esa aplicación de ese instrumento en particular, que yo, por supuesto, eh, he seleccionado dentro de muchos que existen, dependiendo de lo que yo quiero evaluar. Porque sabemos entonces que hay diferentes instrumentos para evaluar diferentes aspectos psicológicos. Por ejemplo, hay para evaluar escalas de medición de depresión, escalas de medición de motivación, autoestima, todas esas escalas, personalidad, como ya vimos, inteligencia. Entonces, existen muchos instrumentos y yo voy a seleccionar desde esa experticia, desde esa experiencia que me da la práctica y el estudio y el mantenerme actualizado. Yo voy a seleccionar el que más me convenga para ese caso en específico. Sabemos que la psicología, en ninguno de sus áreas, nos da una receta. Nosotros tenemos que evaluar, a través de la anamnesia, a través de esa entrevista inicial, tenemos que nosotros determinar desde allí, desde esa necesidad que tiene el paciente, lo que yo voy a utilizar para lograr el objetivo final, que es, bueno, dar una respuesta, acompañar y poder atender a esa persona que tiene esa necesidad en particular. Bueno, muchísimas gracias. Esta ha sido el encuentro de hoy. Aquí ya finalizo con esto que les acabo de presentar. Muchísimas gracias por su atención. Como ya les dije al principio, cualquier duda, cualquier inquietud con respecto a lo que hoy yo les he presentado, estoy completamente a la orden.